Hola, ¿qué tal a todos? Damos inicio a este segmento en la tarde de hoy, compartiendo con la profesora Julia Elena Sáenz, quien es una distinguida catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Profesora Sáenz, bienvenida. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, Heraldo, y al grupo académico al cual representas la invitación a este programa, a esta entrevista. Estoy muy contenta. Nosotros estamos aún más contentos porque precisamente el objetivo es ese, dentro de la Academia de RAES, tener la oportunidad de compartir con nuestros profesores aquellas experiencias y aquellas anécdotas incluso, ¿por qué no?, que nos puedan contar y que puedan servir, ¿por qué no?, también como una fuente de inspiración en nuestra larga trayectoria que tenemos como estudiantes. Profesora, me gustaría comenzar con una pregunta que nos formularon a todos en las jornadas de inducción cuando estábamos empezando la carrera, y es la razón que le motivó a estudiar Derecho, su experiencia también como estudiante en la universidad, ya sea nacional o sea fuera del país. Compártanos, por favor. Bueno, fíjate, en esa pregunta hay mucha tela que cortar. Primero te diré que yo provengo de una familia de abogados y de educadores. Mi abuelo paterno era abogado, pero él se dedicaba más a la parte del derecho notarial, todo lo que manejaba muy bien, todo lo que eran escrituras, elaboración de minutas, todo lo que involucra el derecho notarial. Y bueno, mi abuela, que fue una maestra rural, pero luego ella se convierte en una empresaria, cambia totalmente su dinámica. Y de allí proviene mi padre, que es una figura pública importante, mi madre educadora también, y una figura pública importante. Y ese es como la primera inquietud, ya venía en mis genes, el dedicarme en principio a las letras, definitivamente, que yo sabía que mi área estaba en las letras, no en los números. Jugué siempre, y sabía que iba a ser docente y me iba a dedicar a la investigación. Pero entonces estaba entre antropóloga, entre historiadora, entre profesora de español y tenía derecho de opción. Y yo decía, bueno, y también en algún momento pensé estudiar ciencia política. Esas eran las áreas donde yo me vislumbraba siempre con un micrófono, hablando, informando. Y a medida que fui evolucionando en el bachillerato, yo era presidenta de salón, siempre me llamaban las compañeras para que redactara, para que representara a la promoción. Gané varios juegos florales, que son unos juegos aquí en Panamá, donde vamos y se hace oratoria de poesía. Siempre estaba en eso, porque me gustaba también escribir poesía y canciones. Entonces, cuando ya llegó, y todo el mundo me llamaba abogada, mis compañeras. Y cuando ya yo estaba en el último año, yo me siento con mi papá y mi mamá y analizamos los escenarios. Yo, bueno, definitivamente a mí me gustan las letras. Y dice mi papá, bueno, nosotros no te podemos decir qué tú vas a estudiar, Exacto. pero ya es un avance que tú ubicaras las letras. Entonces, lo que te sugerimos es que tú escribas, y así lo hice, cada una de esas áreas que tú quisieras, de esas profesiones, en una hoja de papel y pusieras ventajas y desventajas. Y así hice y fui descartando. Entonces vi que todas tenían un denominador común, ser ciencias sociales, pero que el derecho la involucraba a todas. Tú en el derecho
puede ser historiadora, antropóloga, escritora, poeta, docente, investigadora, puede ser todo. Entonces Definitivamente. me decidí por derecho, por ser la ciencia social más amplia y donde yo podía expandirme en la escritura, en la docencia y en la investigación, que es lo que siempre me gustó. Y ese es el por qué yo estudié derecho. Interesante, profesora, conocer esa historia. Entonces, fue así que usted ingresó en la universidad, entiendo, aquí en Panamá a cursar la carrera de Derecho. Sí, fíjate que hay algo interesante. Mi papá siendo el primer egresado de la Universidad Católica de Panamá, todo el mundo decía, pero bueno, vas a estudiar en la Universidad Católica. Y me decía mi papá, hija, yo fui el primer egresado con la calificación más alta. Si tú estás en la Universidad Católica y yo soy profesor y sacas buenas notas, van a decir que yo te preparé el camino para Exacto. obtener eso. Dos, siempre has estado dentro de tu círculo de amigas, porque yo hice todo mi colegio en escuela de católica, en el Colegio Internacional de María Inmaculada. Okay. Entonces tú tienes que explorar otras cosas, la realidad de la vida. Si vienes también a la UMA, vas a estar con el mismo círculo de amigas y no vas a ver la realidad de la vida. Entonces Exacto. yo ingreso a la Universidad de Panamá, que en aquel momento le decían Universidad Nacional, Ujú. y era la época de la dictadura militar. Y quiero que sepas que yo fui dirigente estudiantil, Ah, sí, porque sí, sí, fui una estudiante interesante. impetuosa. Fui una estudiante impetuosa y me levantaba, y eso no es así. Fue muy impetuosa. Protestando. Ah, claro, por supuesto, pero muy sabiamente mi padre me supo orientar, porque estábamos en plena dictadura y salgo yo en los titulares, Oh, llevando la bandera y hablando de por qué había violaciones a los derechos humanos en Panamá. Mi arriesgado. abuela, pesado, fuerte, y en primera plana y en el diario La Prensa de aquella época. Entonces mi abuela, pobrecita, mayor, que mi nombre se ve a mi abuela, cuando abre, ella fue la primera que se enteró y vio, casi le da un faracho. Pánico, pánico, No total. fue pánico, corran, reunión familiar, mi papá, mi mamá, mi abuela, bueno, toda la familia. Y mi papá me dice, ¿qué tú esperas en la vida? ¿Tú te quieres quedar aquí en la universidad 40 años estudiando? ¿Qué pretendes en la vida? El abogado, y me dijo una frase que se me quedó para toda la vida. El abogado tiene que aprender a conectarse la lengua con el cerebro y hablar en el momento que tiene que hablar, analizando el contexto histórico en el cual se encuentra. Y yo le digo a mi papá, mira, me cortaste en las alas. Pero claro, a manera de choro, ¿no? Pero Ajá, agradezco mucho esa orientación. Y me dice mi padre, la persona que estudia derecho tiene que aprender a defender sus derechos y las situaciones con los mecanismos legales. Si tú no vas a utilizar los mecanismos legales, entonces no estudies derecho. Enseñanza de exacto. vida. Aprendí, me dijo mi papá, me llevó, el primer día de clases me llevó. Yo iba con mi papá. Y cuando abro aquel salón, porque en aquel momento solo habían dos universidades, la Católica y la Universidad de Panamá, y veo a 100 personas y no conocía a nadie porque habían unos que otros compañeros, pero en otros salones. Yo no conocía a nadie. Yo me siento en una esquina y miraba así, nada, y miraba así, nada.
digo, yo creo que yo mejor que me pongan en la UMA, porque es que yo aquí no conozco a nadie. Nadie. Y me dice mi papá, no, tú vas a aprender. Y entonces me llevó como un mes y me dijo, ahora usted va a aprender a dar en bus. Digo, ¿cómo? Dice, sí, usted no va a tener carro hasta que usted aprenda a utilizar el transporte público, porque usted no sabe qué sucede el día de mañana. Imagínate, Heraldo, que fue bochornoso para mí, panameña, y no saber qué bus tomar para mi casa. Claro. Sí, sí, me Y lo imagino. eso fue una cosa impresionante. Entonces, la suerte fue que una compañera de la escuela que estaba estudiando medicina, el novio de ella, era compañero mío, yo no sabía. Y entonces, como éramos también vecinas, me dijo, oye, mi novio estudia Derecho y no sé cómo se llama, ya, fulano de tal. Y ese fulano de tal no tenía carro. Y yo le digo, oye, a mí me da mucha pena, pero dile a tu novio que me enseñe a andar en bus, oye. Y así fue como el señor me dijo, mira, Julia, tú tienes que usar este bus, te vas en esta parada, cruza, yo vivo en El Dorado, eh, al frente del centro comercial. Bueno, y esa fue mi experiencia del primer semestre y el segundo semestre yo, mi papá, bueno, ya aprendiste. Entonces me compró mi carrito, mi abuela me regaló mi carrito y ya todo empezó a ser miel Pudo, sobre hojuelas. pudo echar a andar con mayor facilidad. Exacto, exacto. Esas anécdotas, profesora, creo que al final hacen parte de todo lo que usted es en el fondo, porque yo que tengo el privilegio de ser alumno suyo este año, pues también Gracias. puedo percibir toda una serie de vivencias que de alguna manera se reflejan en toda la forma de cómo usted nos habla y cómo nos transmite también. El conocimiento, incluso la parte académica, se ve influenciada por todas esas vivencias y la que mencionaba antes, su faceta como dirigente estudiantil, que yo no me la hubiese imaginado, pues la veo como una académica pura y es interesante conocer también esta desvelación que nos hace. Entiendo entonces que usted termina aquí su profesión y después tiene la oportunidad también de cursar estudios fuera de Panamá. Sí, mira, esa fue otra experiencia maravillosa. Primero, mi papá le gustaba España para que yo fuera, Madrid u Oviedo, Europa. Y yo viajo primero a Europa, pero no me gustó el sistema europeo de educación europea, porque yo soy una mujer muy práctica. Y el sistema de estudios europeo es eminentemente histórico, filosófico. Y cuando ya vamos al kit del asunto, se acabó el semestre, porque estuvimos inmersos en un libro de 1000 páginas de filosofía, de dogmática, y yo viajo a México. Yo he viajado mucho a lo largo de toda mi vida, he tenido la bendición de Dios. Siempre doy primero la honra y la gloria a Dios, porque he sido una mujer bendecida desde mi niñez hasta mi estado adulto, hasta ahora, hasta el momento en que vivo. Entonces tuve la oportunidad de viajar mucho. Y viajo a México y voy a la Universidad Nacional Autónoma de México y yo quedé deslumbrada con la universidad. Primero quedé deslumbrada con la historia de México. Recorrí varios estados. Me conozco, viví 10 años en México. Me conozco toda Bastante. la República Mexicana. Pero antes de ingresar a la UNAM, yo estaba jovencita. Yo me gradué a los 22 años de abogada. Muy Pues joven. me gradué a los 17 años del bachillerato. Entonces, cuando viajo a México, voy a Morelia, voy a Guanajuato, viajo por todo lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, todo el Estado de México.
Y yo quedo enamorada de esos estados ricos en cultura y decido ir a la UNAM. Y cuando yo fui a la UNAM, como dicen allá, me encontré en mi mero mole. Accidentalmente entro a una clase de licenciatura primero, porque iba Sí, caminando y entré a una clase de licenciatura porque yo veía a los estudiantes que estaban parados y entonces me dice, le digo, ¿ya empezó la clase? Dice, no, mira, viene el profesor, entra. Claro, como estaba tan jovencita, ellos pensaban que yo era estudiante del último año de la licenciatura. Y yo entré y yo escuchaba aquellas disertaciones de los problemas sociales, de la política criminal y el derecho. Y veía, escuchaba cómo esos profesores hacían un análisis de la legislación mexicana. Allá tienen el sistema federal, cada estado tiene su código, pero está el código federal. Y yo quedaba inmersa en cómo esos estudiantes analizaban el código. Yo quedé fascinada. En ese momento, las inscripciones para las maestrías ya había pasado y no había la maestría que yo quería, que era derecho penal. Había era derecho procesal. Yo decía, el procesal sin una ciencia madre del derecho no es nada. Entonces, me dice un profesor, dice, vaya, aquí la maestría en derecho penal se va a abrir dentro de 2 años. Sé que estaban cambiando la currícula. En Guadalajara, porque él era profesor de la Universidad de Guadalajara. En Guadalajara están abiertas, está abierta la maestría. Vaya allá y cuando usted termina los 2 años y medio, usted puede venir acá y toma el doctorado. Y después saca otra maestría en penal. Y yo, no, ¿qué voy a hacer con 2 maestrías en penal? Yo viajo a Guadalajara y me encuentro con el mismo fenómeno. Entonces, que yo advierto que ese es el sistema de educación mexicano que a mí me parece el mejor de América. Y ahí en Guadalajara me di cuenta que los mismos norteamericanos vienen a estudiar van a estudiar, perdón, determinadas especialidades a México, en medicina, en muchas áreas, inclusive en derecho, que ellos luego allá presentan el famoso board y todo lo demás. Bueno, entonces yo fui, presenté mis exámenes, yo ya llevaba mi propuesta de tesis, porque yo fui la primera de mi promoción que me titulé. aquí en Panamá. Terminando materia, ya yo tenía mi tesis lista. El profesor que me dirigió mi tesis, que es un historiador muy reconocido, el doctor Cuestas, chiricano, escritor, poeta, y ya él está dedicado exclusivamente, él dejó la judicatura, era magistrado en Chiriquí, él dejó la judicatura y se dedicó exclusivamente a escribir. Él es un gran historiador panameño. Entonces yo ya llevaba mi tesis que yo fui ampliando hasta el doctorado. Fueron 2 años y medio maravillosos. Allí también pertenecía a diferentes grupos académicos, muchos coloquios, allá es mucho de ir al café, a las peñas, que llaman allá, escuchar un poco de música de protesta. Yo soy muy jazzera, me gusta mucho el jazz.
y tú escuchabas las disertaciones, de ir a los cafés y disertar sobre algo. Yo soy amante de la lectura, en los periódicos y viajaba mucho. Entonces, yo hago allí mi maestría en Derecho Penal en la Universidad del Estado de Guadalajara y viajo inclusive con ellos al exterior. Con ellos fui por primera vez a Cuba, a congresos de criminología, estaba metida en todos los diplomados que había en los diferentes estados. Empiezo mi recorrido a nivel de país y cuando me toca titularme, me dicen allá, bueno, aquí hay que hacer un servicio social que se hace, eso es norma en Guadalajara. Yo tenía una segunda carrera que había dejado a la mitad aquí en Panamá, porque cuando yo ingresé a estudiar en la Universidad Nacional, de aquel entonces, hoy Universidad de Panamá, yo me matriculé en Derecho y me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque si algo yo tenía claro era mi vocación de docente, entonces yo quería dedicarme a la docencia. Yo desconocía que existía una norma en la universidad que dice que tú no puedes estudiar al mismo tiempo dos carreras del mismo nivel, es decir, dos licenciaturas o dos maestrías. Puedes estudiar una licenciatura y una maestría de otra área. Cuando yo no sé si alguien dijo, no sé, pero cuando me fui a matricular, ella dice, para que usted se matricule, usted tiene que coger entre derecho o educación. Yo dije, no, yo voy a terminar derecho y después educación. Entonces yo termino en México, terminé la carga académica. Te cuento esto por lo que te voy a decir ahorita. Okay, Me okay. dice la directora Beatriz Grajales Ojeda, que no se me olvida, de la maestría de aquella época, me dice, mire Julia, usted, aquí todos necesitan hacer un servicio social en la judicatura, pero como usted es extranjera, eso es prohibido. ¿Qué podemos hacer? Yo rápidamente dije, bueno, yo puedo dar clases. ¿Puedo dar clases? ¿Cómo así que puedo dar clases? Digo, sí, ya yo le expliqué que yo había dado acá, tenía una formación académica y que yo había estado dando todos los cursos que yo había podido ahí en México. Entonces me dijo, bueno, eso es suficiente. Y me ponen de maestra de multigrados. Tenía primero un tercero y cuarto grado y después un quinto y un sexto grado, que yo tenía que darle materias básicas y entre ellas darle derechos humanos. Y aprendí muchísimo y me titulo. Obtengo mi maestría, que fui la primera de la promoción que me titulé, rezagados después, poco a poco. Ahora, había también una situación, ¿no? Yo era extranjera, ellos eran nacionales, se podían demorar 20 años si yo quisiera. Exacto. Viajo al Distrito Federal para empezar el doctorado. Voy a ver todos los requisitos, me dan mi temario, usted tiene que traer una propuesta, algo que nunca llego tarde. Y si yo voy a llegar tarde, yo aviso porque hay situaciones que se pueden presentar. Exacto. Entonces, me dicen, el examen es a las 7 de la mañana y yo viajo de Guadalajara, pues todavía no me había mudado. Viajo de Guadalajara, tomo mi avión a las 5 de la mañana estaba en el aeropuerto, tomé mi taxi, llegué
1:15 a la universidad, que era como 6:20 a la universidad, a la UNAM. Y solamente habían llegado, fuimos los primeritos, otro mexicano que trabajaba en la Policía Judicial Federal, y me acuerdo fantástico porque él me dijo que acababa de traer a su esposa, dejar a su esposa y a sus hijos en los Estados Unidos porque tenían problemas de atentado y que iba a tomar el doctorado también. Bueno, ya como eso de las 6:45, eso se llenó, había gente de todas partes de México y habían extranjeros de todas partes. Entonces, ese es el mero mero. Esa es Sí, una de las sí. mejores universidades del mundo, la Sí, es UNAM. muy, muy reconocida. La UNAM siempre sale en los mejores rankings de Sí, eso es calidad. Ujú. una cosa impresionante. Óyeme, y para no cansarte, cuando entramos a hacer ese examen, el profesor, que era un doctor, paz descanse, el doctor Pedro Zorrilla, que fue procurador en Monterrey, hablando, él era así, no muy alto de mi tamaño, pero tenía un vocerrón. Decía, a ver, doctorandos, entren, siéntense, les voy a entregar 10 cuartillas. Bueno, y una hoja aparte con todas las preguntas. Heraldo, al lado mío, a la derecha, había un juez federal. Delante de mí había una colombiana que sabía más derecho procesal penal panameño que yo. Cuando yo escuchaba hablar esa, bueno. Y acá al lado mío había un colombiano. Dios de mi vida. Yo empecé a redactar mi examen, nos habían dado 3 horas para hacer el examen. Y yo a la 1:30 había acabado mi examen. Y nadie se levantaba. Yo miraba así de reojo al juez federal y que ese hombre estaba haciendo Escribiendo. tratado, escribiendo, se había levantado. La colombiana llevaba yo creo como 30 cuartillas. La colombiana y el colombiano, que tenía la colombiana delante y 2 colombianos. Dijo, Dios mío, no, 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 yo no me voy a levantar porque este señor va a leer mi examen y va a decir este poco de estupideces aquí y me va a exhibir. Yo me quedaba y leía y yo no levantaba mi mano, mi cabeza. Y la gente escribiendo, óyeme, y entonces dice, bueno, ya se suspendió, se Se pasó las 3 acabó. horas, se acabó y yo esperé que la gente avanzara para meter mi examen así porque el señor iba leyendo y él se ponía así, y yo metí mi examen y salí. Y yo escuchaba a toda la gente hablando la respuesta y ni parecida a lo que yo tenía. Y yo no pasé eso, yo llamo a mi papá a Panamá. Y yo, papá, mira, yo Asustada. no, asustado, yo no pasé eso. Dice mi papá, pero ya le dieron tan rápido los resultados. Digo, no, nos dijeron que en 15 días, pero no, si yo eché el cuento de la colombiana y el otro colombiano y el otro juez federal y el otro, y ellos estaban discutiendo las respuestas y eso no se parecía en nada a lo que yo aquí. Entonces mi papá me dice, mira, yo te aconsejo que esos 15 días tomes algún tour, pasea, vete con tus amigas, Te relajas. te relaja y espera los resultados. Y bueno, pues hija, si no aprobaste, ni modo, pues. Y si aprobaste, esto, bueno, ya empiezas a ver los apartamentos para mudarte. Así mismo fuera, Lu. Yo me fui de viaje y a los 15 días yo estaba ahí. En aquella época yo usaba lentes de contacto. Y allá te ponen el nombre, allá no te ponen pasaporte ni credencial de elector, que le dicen ellos a lo que nosotros decimos cédula. Ese es tu nombre, Julia Sáenz Geraldo Polanco, aprobado o no aprobado. Y yo vi Julia Sáenz aprobado. Vuelvo y veo Julia Sáenz aprobado.
Y me encuentro al policía de la federal y le digo, oye, tú sabes que yo uso lentes y yo no me traje mis anteojos de los nervios y no tengo lente de contacto. Ay, ayúdame, chulo, por favor. Mírame a ver. Y yo aprobé. Dice, espérate, panameña, aprobaste. Entonces nos llaman a un salón porque iban a explicar qué había pasado, porque esos resultados en aquella época fueron polémicos. Eso fue guillotina y de Para todo. todos. Exactamente, porque ahí en México no es que tú entras por pobre, no, no, no. Tienes Tienes que el, tener la materia gris. sí, y tienes el conocimiento, tienes el índice, entras, si no, no entras, aunque hagas marcha, porque ya hasta las marchas son ordenadas. Hay un momento en que tú puedes desbaratar la universidad si quieres, pero cuando tú haces eso fuera de ese tiempo que te dieron para que desbaratara la universidad, prepárate porque vas a tener problemas y hasta expulsión. Entonces, el profesor Zorrilla, el doctor Zorrilla decía, mire, lo primero que yo les voy a decir es lo siguiente. Hasta la cantidad de páginas tenía una razón de ser. El examen no necesariamente había que hacerlo en 10 páginas. Yo me tomé 7 páginas y media haciendo mi examen. Dice, toda la persona que escribió más de las 10 páginas ya se le daba automáticamente por rechazado, porque quiere decir que usted no escribió exclusivamente lo que se le preguntó. No, Y no ahí yo aprendí, aterrizó. no aterrizó, y ahí yo aprendí la expresión, el abogado tiene que hablar y escribir ni mucho que sobre, ni poco que falte. Falte. Si yo le Ajá. pregunto a usted el nombre, usted no tiene que empezar, bueno, mire, mi familia es oriunda de... Y eso fue una gran Sí. enseñanza y él fue desglosando cada una de las preguntas. Y yo salí de allí, bueno, en una nube portátil, quiero que sepas que después yo tuve, la vida me enseñó a aterrizar, ahora tengo unos padres extraordinarios que ellos me aterrizan rápido, porque yo estaba, Dios mío, la única extranjera, o dicen allá, Yo me solo imagino, mis claro. chicharrones truenan. No, Un no, no, honor. no, no. Un honor. Imagínate, entonces estaba ese policía judicial federal y cuando me titulé, después de una serie de anécdotas maravillosas, él fue a mi sustentación y él pidió la palabra el día de mi sustentación. Y le contaba a mi madre, a los profesores, cómo él me había conocido, que fuimos los primeros que llegamos ese día. Y dice, ella pensaba que había Se había reprobado. fracasado, que era el y él tuvo que ir a otra convocatoria de México. Eso fue una experiencia extraordinaria. Allí para titularme también tuve que hacer una práctica. Entonces fui profesora en la escuela de bachilleres enseñando las figuras delictivas. Luego yo di clases allá en varias universidades y fui profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE de la PGR. Tuve una gran experiencia laboral, pude trabajar en las cárceles en México y con los menores infractores. Imagínate, en 10 años fue una experiencia rica. Tuvo para todo. Y Tuvo tiempo para para todo, todo. Ujú. para todo porque me dediqué en ese momento a eso. Por eso es que tuve mi hija a los 44 años, que yo viajé, estudié
y tuve pues oportunidades que a lo mejor otra persona no hubiera tenido. Pero ese fue el porqué de la universidad. Y fíjate que yo tomé penal y el doctorado en penal porque yo tuve un profesor, como no he tenido profesor en ninguna parte del mundo, ya falleció un gran penalista panameño, el doctor Carlos Iván Zúñiga. El doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia fue mi profesor de ciencia política y de derecho penal especial. Y yo aprendí a querer el derecho penal por ese profesor. Él llegaba como la plomada de la construcción, con su libreta de calificaciones, jamás llegaba tarde. Todo lo que tú le preguntabas, él lo contestaba. Y claro, él tenía una formación latino-suramericana que compaginaba con la mexicana un poco. Él estudió en Perú, entre Perú y Venezuela, y era un hombre que daba sus clases de derecho penal con el Código Penal. Él te llevaba el código, él decía, bueno, abogado que no sabe analizar la norma, penalista que no sabe analizar la norma, no es penalista. Usted Penalista. tiene que saber de qué se trata. Entonces, yo escuchar una clase del doctor Carlos Iván Zúñiga era una exquisitez. Iba desde un cuento, te llevaba, esa era toda una trama, su clase, Todo era un una cosa, proceso. era todo un proceso. Pero esa es la historia. Entonces, profesora, entiendo que usted regresa a Panamá con una maleta mucho más grande de la que se llevó, por supuesto, que traía de todo y más que otra cosa, conocimiento, ¿no? Después entra a formar parte, entiendo, del cuerpo docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y es allí donde hoy la tenemos. ¿Qué usted podría decir respecto, profesora, de los alumnos? Porque me imagino que en tantos años de docencia, muchas veces estamos enfocados, sí, los alumnos en aprender, ¿no? Todo lo que es lo académico. Sin embargo, ¿en qué otras actividades podríamos nosotros concentrar también la atención para tener una formación más integral? Esa es la palabra que tú acabas de decir, integral. Eso es lo que yo veo, que no es que le falta al estudiante panameño, pero tiene que perfeccionarlo. El estudiante tiene que aprender a formarse integralmente. A veces el estudiante está así. Es lo que me dice este libro y es lo que me dice este no el código, pues, se circunscribe a la facultad. El estudiante, mira, ahora el Zoom, esto es una maravilla, tú puedes accesar a cualquier conferencia de cualquier país del mundo o diplomado de cualquier país del mundo, escucharlo, viajar a través de la tecnología. Hay que ir a una obra de teatro algún día en la vida. Hay que leer algún poema, hay que escribir, hay que leer alguna novela, hay que leer diarios nacionales e internacionales, hay que escuchar buena música y hay que escuchar también reggaetón, claro que sí, y todas las músicas tropicales y todo el folclore. Hay que aprender a amar el país, sobre todo, y uno debe sentir un compromiso histórico con el país. Si yo siento un compromiso histórico con mi país, eso me hace a que yo trate de realizar mis actividades lo mejor que pueda, porque el Estado espera algo de mí y espera algo Exacto. bueno. Si yo soy la persona que barre las calles, lo tengo que hacer bien, porque el La mejor manera. Estado lo está esperando. Si yo vendo chicha en la esquina, tengo que hacer la mejor chicha de toda la calle. ¿Ves? Si yo manejo taxi, si yo soy médico, si soy abogado, si es maestra, si trabajo
como asistente del hogar en los trabajos domésticos. Tengo que ser la mejor o el mejor. Entonces siento que eso le falta al estudiante panameño. El compromiso histórico con su país, el compromiso con él mismo, el compromiso con la sociedad, el compromiso con su familia, para poder lograr una mejor formación, pero nos quedamos en el mínimo del mínimo que necesito para aprobar una materia del plan de estudio de irme. Exacto, sí, yo creo que es una visión muy interesante, profesora, porque de alguna forma es ese constante trabajo hasta desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Me imagino que en esa línea va su planteamiento y concuerdo con usted. Yo creo que el esfuerzo constante y sí, porque yo soy uno de los que a veces comete el error de estar muy focalizado solamente en lo que son los textos y demás. Y como dice usted, a veces hay que levantar un poquito también la mirada más allá, ¿no? A Claro. a otros aspectos que también son parte de la formación. Yo quería también hacerle la pregunta siguiente porque yo veo a una Julia Sáenz, lo que conozco de usted, muy entregada a sus actividades que van más allá de la docencia, porque usted también es autora, usted se toma ese tiempo para escribir libros, sus novelas. En estos días me hablaba una compañera sobre su novela de El amanecer de mis 50 años, y me decía, tienes que leértela porque es que esa novela es la mejor, es mi libro favorito. Y digo, bueno, pues en algún momento tendré que empezar porque ella estaba encantada. ¿Qué hace Julia Sáenz cuando no está ni dando clases, ni dictando conferencias? Porque entiendo que usted también labora incluso en una universidad en el extranjero. Eso es un itinerario de verdad que muy condensado. ¿Qué hace Julia Sáenz en su tiempo libre, si es que tiene tiempo libre? Bueno, yo tengo que hacerme un tiempo. ¿Qué hace Julia Sáenz en su tiempo libre? Soy mamá. Yo diría que no es tiempo libre, me hago el tiempo libre. Soy mamá, soy hija, soy hermana, soy esposa, soy amiga. Eso hace Julia, pero sobre todo soy mamá y soy hija. Tengo una hija maravillosa que demanda de mí muchísimo. De hecho, también ya está en el camino de la escritura. Por Wow, allí ya va a ir con su primer pinino de su primer librito. Entonces, eso hace bastante. Julia Sáenz. Y definitivamente que yo tengo que tener todo un equipo que me ayuda en la casa para poder realizar todas estas cosas. Tengo unos papás que te digo fuera de series, una mamá a otro nivel, tengo una asistente aquí en la casa que es mi nana, que me ayuda al 200% cuando mi nana dice no puedo ir, bueno, pánico, corran a comer aquí todo el mundo salchichas, si mi mamá está enferma, aquí hay que comer salchichas y sopa, las de vasito, ¿tú has visto las sopas de Sí, vasito de los la de huevos? microondas. Así que te sopa de vasito y salchichas de lata. Sí, yo eso me imaginaba un poco también porque usted definitivamente que es una mujer comprometida con tantas cosas, ¿verdad? Pero un día nos mencionó el tema de su hija en clase y lo recuerdo que usted dijo, ay, tengo una hija y ella es primer puesto y bueno, voy a empezar a presumir un poco de ella como mamá. Y sí, ¿no? Entiendo que de tal palo, tal astilla, como a veces se suele decir, entonces no me extraña que su hija vaya tan encausada en sus propósitos. Profesora, estamos en tiempo de elecciones en la facultad y puede resultar un poco, digamos, que la pregunta un tanto cauciosa, que para nada es, pero el que sea que vea esta entrevista, sepa que la pregunta que le voy a hacer ahora es más en temas generales y por su opinión, porque siento que todo es mejorable.
Lejos de Ajá. criticar y decir que es que la función, no, para nada, no es el propósito de la pregunta. Se la haría a quien fuera que estuviera adelante. ¿Qué cosas se podrían o deberían de mejorar en la facultad? Porque a veces pensamos que, bueno, lo que tenemos funciona, pero no podemos limitarnos a ello. Se puede pensar un poquito más allá y Ajá. también en el aspecto del perfil mismo del egresado, de nosotros Ujú. como, como futuros profesionales del derecho. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se puede trabajar un poco para lograr mayor rendimiento y una mejor formación para nosotros? Fíjate, siento que hay que mejorar la metodología en cuanto a la aplicación de la malla curricular. Eso no quiere decir que los contenidos de la malla curricular de la carrera de derecho no haya que mejorarlo. Claro que hay que mejorarlo porque el derecho penal evolucionó, la carrera de derecho evolucionó, tan evolucionó que ya ustedes no se gradúan como licenciados en Derecho y Ciencia Política como fue en mi época. Se gradúan como licenciados en Derecho. Entonces, la currícula tiene que cambiar y con ella la metodología. Tenemos que hacer estudiantes un poco más investigativos, que el estudiante pierde el temor a investigar, pero yo entiendo al estudiante porque el profesor le cercena, eso no lo puede investigar, porque ya se investigó de eso. Eso no lo puede investigar porque hay bibliografía, pero lo que pasa es que ahora con la internet, Heraldo, tenemos el mundo a nuestros pies porque hay bibliotecas Exacto. virtuales de pagas, de no paga, gratis. Podemos accesar a todos los libros de aquí de Panamá. Aparte, no sabemos si ese es un estudiante que tiene las posibilidades. No me estoy refiriendo a necesariamente económicas que tú vayas, viajes y compres otro libro. De personas que te puedan traer información o que tú puedas, tengas la capacidad y la facilidad de yo voy a entrevistar a todos los abogados, personas jubiladas de gran trayectoria en civil, en laboral, en constitucional, en penal, porque no solamente es en penal. Y debo Exacto. dejar que mi estudiante investigue. Ujú. Las tesis la debe aprobar el director de la tesis y que el estudiante investigue porque pueden haber 20 tesis de homicidio y las 20 tesis ser distintas. Entonces, Exacto. siento que eso hace falta, dejarle al estudiante ser. Mira, en México, y lastimosamente tengo siempre que partir de México, porque conocí las dos enseñanzas, europea y la americana, y también la norteamericana, que es fantástica, porque allá me formé en derechos humanos en los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Yo observo cómo se le da libertad al estudiante para investigar y aportar. Entonces, yo veía en México los estudiantes que estaban haciendo las maestrías y los doctorados en medicina estaban arriba de derecho. Ellos daban en el Hospital de la Raza, que es un hospital, como decir aquí, el Santo Tomás, un hospital escuela, el más ranqueado en México. Y allá, acá era donde iban a ver las clases teóricas. Entonces, un médico en México, desde el primer semestre, ya sabe poner una venoclisis, ya sabe inyectar, que dicho sea de paso, en México cualquier persona sabe inyectar. Toma la presión, hace una serie de cosas que aquí en Panamá el médico no hace hasta cuarto año, hasta cuando va a hacer la práctica. En derecho, los estudiantes que están estudiando la licenciatura desde el primer año son estudiantes que te agarran la constitución, empezando con la constitución, y te empieza a establecer concordancias con
los demás textos legales del país. Ujú. Eso falta a nosotros. Eso forma parte de la metodología de enseñanza. Allá te aplican el sistema significativo constructivista puro. Acá no. Yo tengo que orientar al estudiante. Sí, yo tengo que orientar al estudiante, pero es que ya no estamos 30 años atrás que no había internet. Eso evolucionó. Eso es lo que haría falta. Y fíjate, no solo en la Universidad de Panamá, en la universidad en términos generales en la República de Panamá. Desarrollar el pensamiento crítico, porque cuando el estudiante se titula y va al ejercicio profesional, no va a encontrar cosas perfectas y exactas. Tiene que aplicar inteligencia emocional, tiene que desarrollar la famosa resiliencia que nosotros coartamos, porque eso va de la mano con el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Pero entonces tú tienes que sobrevivir. La profesora quiere que yo me aprenda de memoria para probar de la página 5 a la página 40 y el estudiante por eso aquí te pregunta de qué página a qué página, profesora, porque hay que entenderlo. Ajá, ajá. Si yo me En voy el- a estudiar y analizar otra cosa y le contesto a la profesora sí, la profesora Julia me lo va a poner malo. ¿Ves? Profesora, la felicito porque usted es Gracias. consecuente con lo que dice. La metodología que tiene de evaluar es estupenda, siempre tratando de desarrollar esa redacción, esa investigación y que la persona se vea reflejada su punto de vista a la hora de hacer un ensayo, de redactar un artículo de opinión. Y me encanta, realmente me encanta. Aparte de que el aspecto que usted toca de la investigación creo que es clave. Por cierto, considero de lectura obligatoria su libro de la investigación en derecho, investigación jurídica, que me estoy leyendo poco a poco Gracias. y lo he recomendado a otros compañeros porque yo conozco compañeros de verdad que son muy capaces en algunos aspectos de la carrera, brillantes, y que sin embargo me confiesan que tienen problemas a veces de redacción o cómo enfrentar una investigación, encima ni siquiera cómo partir de desarrollar, digamos, alguna curiosidad que han tenido y convertirla en una hipótesis. Entonces, creo que es un aspecto muy importante lo que usted acaba de tocar y ojalá se pueda de verdad empezar a trabajar en ese desarrollo de la investigación en derecho, que es tan propia como usted lo plantea en su libro, tiene su propio sistema y que después dar alas a los estudiantes a partir de ahí para desarrollar todo su potencial y su creatividad y aportar, exacto, nuevas ideas al conocimiento. Profesora, estamos cerrando con las preguntas del día de hoy. No quiero, sin embargo, que toquemos el final sin preguntarle a Julia Sáenz de todo lo que hace, eh, todas esas actividades que usted lleva a cabo y siempre con éxito. ¿Cómo desea ser recordada Julia Sáenz a la posteridad? ¿Cuál desea usted que sea su legado? Y, por supuesto, esperemos que estemos hablando de muchos años, pero nunca sabemos lo que puede pasar ni en qué momento. Y creo que usted, que es una mujer de mucha fe, que así lo profesa, pues es consciente de ello. Entonces, creo que es una inquietud que muchas veces nos surge y quisiera conocer si sus reflexiones, creo que es un aspecto bastante íntimo, pero si usted puede compartirlo con nosotros, le estaría muy agradecido. Claro que sí, mira, yo quisiera ser recordada porque a veces no es nada más que nosotros partamos de esta vida corpórea a la vida espiritual. A veces la vida nos depara otros rumbos, otros lugares, otras cosas a las cuales uno experimentar y yo nunca estoy cerrada a los cambios. A mí me gustaría ser recordada como la profesora, primero humana, con calidad humana, que me escuchó, que era regañona. Esa es una parte que yo sí quiero que recuerden, que me recuerden. Era regañona, pero
tenía una extraordinaria calidad humana y me escuchaba, como la profesora que me ayudó a desarrollar el pensamiento crítico, la profesora que me enseñó que el derecho es análisis y no memoria, que el abogado tiene que tener una proyección, tiene que tener una personalidad así. Y una profesora que a pesar de ser académica, jamás se divorció de sus valores morales y espirituales. Jamás se divorció de su fe, de creer en Dios, en Cristo. Así me gustaría ser recordada por mi Excelente. estudio. Yo creo que sin duda alguna así será, incluso más allá de lo que usted acaba de formular. Va a haber en el baúl de los recuerdos, como se suele decir. Yo, desde que entré a la facultad, enseguida empezaron a hablar de Julia Sáenz, y no lo digo para agradarla. El profesor, me acuerdo del profesor José Antonio Pérez López, que fue mi profesor de Derechos Humanos, y me invitó un día a una conferencia que iba a hacer usted, y organizó incluso un debate a favor y en contra del feminicidio. Y fue muy agradable, después de 3 años, tenerla como profesora. Entonces, creo que con Julia Sáenz los cupos se acaban enseguida y la gente tiene su encanto, ¿no? Entonces, llevarles hoy a cabo este segmento, que puedan conocerla a usted de una manera más intimista, pues es un verdadero placer. Profesora, le doy sus palabras finales para despedirnos entonces, y eh, hasta la próxima. No sé si quiere añadirnos algo, comentarnos algo. Mira, solamente darte las gracias por haberme permitido este espacio y esta oportunidad en este programa de ustedes, de los jóvenes, y que yo pueda advertir que entre los jóvenes hay esas inquietudes académicas que forman grupos académicos que quieren hacer propuestas. Entonces, eso, darte las gracias porque hayan pensado en mí para esta entrevista. Muchísimas gracias.